Vamos a tu hijo, trae Primero de Corintios 12. Primero de Corintios 2, versículo 14, 15. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no la puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Padre, gracias por su palabra. Usted tu vivo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Damos gracias al Señor por este preciosísimo día, porque en su piedad y misericordia Dios estuvo pendiente a ti, a mí, y no ha dado un día más. Pero este día es especial, porque es para alabar y glorificar el nombre de Dios. En esta preciosísima tarde, bendito sea el Señor, vamos a estar tratando simplemente con un recordatorio de lo que ya está en la palabra de Dios, de lo que tú y yo tenemos, que podemos entender y que a veces nos confundimos, bendito sea el Señor. Aleluya. Voy a estar tratando, en el nombre del Espíritu Santo de Dios con su ayuda, de 3 clases de personas que existen, bendito sea el Señor. En esta palabra que acabo de leer, podemos darnos cuenta de la lucha que tuvo el hermano Pablo en los Corintios. Que no es menos que la lucha que estamos pasando hoy en día. Que cada vez que tú te arrodilles, yo te pido en el nombre del Señor un poquito de piedad presente en nuestras oraciones. Porque no es fácil llevar un pueblo de Dios justo, sano, olor fragante, con tantas dificultades del humano que tenemos. Fíjese usted nada más que vivimos en una casa de familia, salimos 2 hijos, 3 hijos, 4, 5, 7, el último vientre, y ninguno son iguales. Tienen actitudes, temperamentos, formas, son de papá y mamá. Imagínense nada más la lucha del hermano Pablo. En esta 3 clases de personas que vamos a ir viendo, te voy a decir algo donde dice aquí el Señor en su palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Pero si no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgador. Aquí vemos, mediante la palabra, nos damos cuenta que hay dos. Hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. En el hombre natural, que no es espiritual, esa persona no renegada, o sea, gobernada por los simples instintos naturales. El que tiene al Señor en su corazón, lo lavado con la sangre, podemos ver cualquier situación difícil y lo dicen sin vergüenza, lo dicen charlatanes, porque tú y yo sabemos en quién hemos creído. Y de nuestra voz, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, siempre va a salir algo de Dios. Pero el que no entiende las cosas del Señor, el hombre natural, usted le puede mostrar lo que usted quiera, que usted entiende que es de parte de Dios. Nosotros podemos estar quietos y oír la palabra de Dios y irnos a otro lugar. El que no
paró y se fue a otro lugar. Pero el espiritual escuchó la voz de Dios. Y escucha esta voz y hace lo que el Señor le diga. Pero el hombre natural, lamentablemente, está bajo el dominio de Satanás. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y es esclava de los deseos de la carne. Si nosotros estamos en este camino, pasamos lucha por mantenernos firmes, por no caer, por estar aquí, derecho, bendito sea el Señor. Y somos lavados y conocemos al Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Que será Él. Bendito sea el Cristo de Dios. Dice que pertenece al mundo, simpatiza con Él y rechaza los caminos rectos del Espíritu Santo de Dios. Ese es el hombre natural. El hombre natural no escucha la vista del Espíritu Santo de Dios. Se va a la carne, se va a lo que puede resolver, se va a su dinero, se va a su trabajo. Mas no entiende que es movido solamente por Dios. Que si hace lo que hace, lo está haciendo por Dios. Porque a Él le place. Porque Él no ama su pecado, pero escucha al pecador. Dice que el hombre natural, vamos a ver que dice en 1 Corintios 2:14, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se hace discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual busca todas las cosas. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. La otra parte que tenemos es que el hombre natural rechaza las cosas espirituales. Buscan la manera científica de cada cosa que pasa, mas no buscan la mano de Dios. Mas no entiende que está pasando lo que pasa porque viene de Dios. Porque ya Dios en su propósito lo tenía, aún tú lo veas que sea malo. Pero de lo amargo siempre sale de Dios. Y hay situaciones en la vida del ser humano que te acontecen, que tú no lo entiendes. Pero este hombre natural, él te ama tanto, que te dice o con anestesia o sin anestesia. Y te quita aquello que te agrada para que tú entiendas que Él es Dios y a Él se le da la primera parte. Esto pasa con el hombre natural. No puede entender a Dios ni sus métodos. No lo conoce, bendito sea el Señor. Sino que en su lugar confía en el razonamiento. Él puede entender las emociones humanas, en las cosas que pasan momentáneas, en el dinero, en los placeres, en su profesión, en lo que él es, en lo que él hace. Eso hace el hombre natural. Pero el hombre espiritual es la persona renegada, es decir, la que tiene el Espíritu Santo. Porque tan pronto venimos a este camino, lo primero que hace el Espíritu Santo es señalar, pero hay que estar en este camino. Como decía la clase de hoy, somos criaturas e hijos, somos diferentes. Siempre le decimos, amigo que está aquí en esta mañana, en esta tarde, que el presidente de la República, quien va a heredar, van a ser los hijos de Danilo Medina, porque él es su papá. Quien va a heredar en este camino somos nosotros sus hijos, porque los demás son criaturas hasta que no vengan a este camino. Aunque tú sientas que no, pero lo dice la palabra. El hombre espiritual es una persona que piensa en el Espíritu, que conoce los pensamientos de Dios y vive por el Espíritu de Dios. El hombre espiritual puede pasar lo que sea y él descansa en el Señor.
quién hemos hecho. Ese es el hombre espiritual. Aleluya. Se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu. Compartía yo con mi esposo el día de ayer y le decía, cuando nosotros tenemos la parte de la iglesia, venimos a este lugar, nosotros hablamos de lo que no hemos ganado el derecho de hablar, pero primero hablamos de la debilidad que tú puedas tener tú para aplicársela a ti y que tú veas que no eres tú el único, que hay seres humanos, incluida yo, que también tenemos debilidades. Pero qué bueno es ir a los caminos del Señor y ordenarnos y decirle a Dios, mira la debilidad que tengo y ayúdame a ser espíritu. Ayúdame a que ya salí de este mundo que es tan fuerte, que es tan grande, pero tú eres más grande que el mundo y tú me escogiste para servirte, adorarte y glorificarte. Y que el amor invisible sea visible frente a aquellos que no conocen a Dios. Que puedan ver y palpar la diferencia de que soy espiritual. Que el hombre natural no note y no quiera decir que somos sinvergüenza, que somos charlatanes, porque sabemos en quién hemos creído. Simplemente que reconocemos dónde nos obligamos, dónde vamos y pongamos nuestra rodilla. Y sabemos que Dios lo va a hacer. Hay cosas en este mundo que nos afligen, pero somos humanos y estamos trabajando con una carne. Estamos trabajando con un pie que se puede levantar. Pero qué bueno cuando tú lo puedes dominar con tu dominio propio que da el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entre esas tres personas que voy a entrar ahora, se dice que tenemos el hombre natural y el hombre espiritual. Este hombre espiritual recibe la dirección del Espíritu Santo de Dios, que vive en ella y recibe los deseos sensuales y el dominio del pecado. Hombre natural que está aquí en esta tarde. Nosotros llamamos como llamamos. Y queremos darte la gran noticia de que hoy puede pasar a este hombre espiritual. Que nosotros estamos aquí y no somos los mejores, pero hacemos todo lo posible por perseverar en Cristo. Que tenemos batallas y dificultades, pero aún así permanecemos en pie y seguimos predicando la palabra. Entre estas tres clases de personas, en los Corintios, bendito sea el Señor, estaba el estado de los creyentes carnales. Aunque el pecado y la rebelión no era la norma de su vida, ellos habían cometido una grave inmoralidad y injusticia. Que los separaba del reino de Dios. Esos creyentes carnales se comportaban de tal manera que ellos no carecían de la gracia y actuaban como recién convertidos. La lucha que tenía Pablo con los corintios era que ellos reconocían el Señor, pero a su manera. Ellos entendían que estaban en este camino, que eran cristianos, todo muy bien, pero todas las cosas carnales las hacían por fuera y entendían que estaba bien. Por ejemplo, hacemos llamados, bendito sea el Señor, hacemos llamados para que aquel que no conozca a Cristo venga a nosotros, venga a Dios, venga a Jesucristo y reconozca que es un pecador. Y cuando llamamos acá, esa persona pasa, pero no ha entendido el llamado de Dios. Que cuando el Espíritu Santo trae un ser humano hay cambio en su vida. Y por ende somos una nueva criatura en Cristo Jesús.
Y todas las cosas viejas pasaron y ahora son nuevas en Cristo Jesús. Pero entiende que por respeto, como se le hace un llamado y a Dios hay que obedecerlo, pasan acá. Pero a la semana están en el mundo idéntico, pero dicen llamados cristianos. Esa era la lucha que tenía el hermano Pablo con esta iglesia. Desde donde él estaba, lo que él quería que se mantuvieran. Porque él entendía que era estado de creyentes carnales, bendito sea el Señor. Estos creyentes carnales se comportaban de manera indiferente, de manera que sabían que eran unos lavados, pero tenían su propia convicción dentro de ellos. Y no entendía que sin santidad nadie vería al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Su carnalidad se expresaba en celos, en contienda, en injuria, se chismeaba, se maltrataba, y cuando se venía aquí, era cristiano. Y acuérdate de que te dije que nosotros tenemos que ser, que lo invisible será visible desde aquel que no conoce de Dios. Que de igual forma como tú te portes donde tú estés, esa misma actitud y ese mismo comportamiento sucede para contigo por siempre, aún durmiendo. Bendito sea el Señor. Pero él era indiferente, era tolerante con respecto a la inmoralidad dentro de la iglesia. No tomaban en serio la palabra de Dios, ni tampoco a la de su apóstol. Iban a tribunales, iban a sus con sus hermanos triviales. Y Pablo siempre quería mantener que ellos entendieran esta parte, que ellos estuvieran concientizados, bendito sea el Señor. Otro pecado que hacían era la inmoralidad sexual, incluido hasta lo que ellos mismos decían que tenían la salvación de Cristo. Pero lo segundo que te voy a decir es los peligros de los creyentes carnales. Bendito sea el Señor. Estoy hablando de los corintios, que no es menos de lo que nosotros tenemos hoy en día. De la batalla que llevamos, de la lucha que llevamos, porque estamos peleando con una carne fuerte. Cada uno de nosotros trabajamos en entidades súper difíciles, con seres humanos, cada una con formaciones y actitudes que no es fácil dominar. El hermano Roberto trabaja en una guagua, con todas las cosas que tiene que recibir. Yo trabajo con dinero ajeno. Otros hermanos de la iglesia trabajan en zonas francas, dando servicio, cobrando cosas que tú tomaste y no pagaste. Y ahí nosotros tenemos que mantenernos espirituales. Porque el que menos tú crees, te hace saber que tú eres un hijo de Dios y que lo estás pensando. A veces no se dan cuenta quiénes somos, pero con una sola, con un solo error, no es tan en cara lo que nosotros somos. Lo que te quiero decir, pueblo de Dios y amigo que está aquí, es que no somos menos que la iglesia de Corinto. Pero bueno es Dios, que aún nos da la vida y nos obliga en humildad a reconocer lo que nosotros hacemos. Bendito sea el Señor. Los peligros de los creyentes carnales, esos creyentes carnales de Corintio estaban en peligro, en desviarse de la sincera devoción de Cristo. Bendito sea el Señor. Voy a leer de 2 de Corintios 11. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El que de Dios se conocerá siempre que es de Dios. El que de Dios, aún que aparte de este camino, el otro conoce que fuiste de Dios. Porque lo que se sienta queda en nuestras vidas y uno no se desvía de ella. Sabemos que es difícil, vuelvo y le repito, que es bien difícil luchar con la carne como nosotros tenemos
con situaciones difíciles que tenemos que vivir, que tenemos que estar aquí en la tierra. Dice que los pedidos de los creyentes carnales, en realidad algunos ya no han sufrido la muerte espiritual, pero han cometido el enorme pecado de su causa. Estamos en este camino y tenemos que estar luchando y mantenernos siempre, porque nuestra espiritualidad sea siempre nuestra espiritualidad. Que siempre estemos en pie en los caminos del Señor. Que no nos dejemos, que no nos confiemos, que no ocupemos la mente por aflicciones que no te toca ocupar. Porque una aflicción es un interés de algo que tú estás pagando que aún no ha sucedido. No ocupe tu mente, bendito sea el Señor. Ocupa tu vida en tu rodilla, hablarle a Dios. Para nosotros podernos mantenernos en la espiritualidad que Dios nos exige. Recordar siempre cuando tengamos que levantar una mano, quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos y qué queremos en este camino. Pedirle a Dios en tus oraciones sabiduría. Todo el tiempo pídele a Dios sabiduría para que cuando tú abras tu boca pueda bendecir al otro, darle calma, quitarle esa angustia que hay en el pueblo, en el mundo. No somos menos que la iglesia de Cristo, pero somos más que la mano del Señor. La idea es que tú y yo entendamos que hay un Dios que te ama, que dio su único hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Y que eso tiene que pesarnos, y que eso tenemos que valorarlo todo el tiempo, que Cristo sea el Señor. Y defender nuestra espiritualidad a lo que cueste, ya sean tus hijos, ya sean tu esposa, ya sean tus hermanos, tus vecinos, porque a pesar de que estamos aquí lavados con la sangre, tenemos familias inconversas que no conocen, tenemos vecinos inconversos que no conocen, y aún así tienes tu pareja cristiana los dos, y aún así uno de ellos se levanta. Y tú tienes que recordarles quiénes somos. ¿Quiénes somos? No te angusties. Sabemos que hemos creído que las cosas entre dos se reparten a menos. Solamente dobleguemos nuestra rodilla. Pero el poder siempre va a estar en ti, en querer fortalecerse y decir quiero ser espiritual. La advertencia de los creyentes carnales deben saber que están impedidos de apartarse de la fe. Si no están dispuestos a purificarse de todo, deben aprender, bendito sea el Señor, del trágico evento de los israelitas, quienes Dios destruyó debido a su pecado. A veces decimos que en algún sector cuánta gente se muere, que a la pastora que en el sector donde ella vive. Hay muchas personas muriendo. Y yo decía dentro de mi corazón, la paja del pecado es muerte. Mala dádiva me dio en vida. Yo, estaba en el tiempo de la antigua, estaba en el tiempo de la cometa, por si hago algo que no se entienda. Te deja que te eleve, que te edifique, pero ojo con lo que estás haciendo. Ojo con lo que estás haciendo. Cada uno de nosotros debe examinar nuestro espíritu espiritual. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando de hacer para agradar a Dios? Y hay algo que nos falta, que el Espíritu Santo de Dios complete nuestra vida. Y lo que más yo le pido a Dios es que le permita abrir la boca para hablar a aquel que no conoce de Cristo, porque Él está a la puerta. Poco tiempo nos resta en este mundo. La edad que tiene Felipe Minaya, cuando la pueda recuperar. Poco tiempo me resta. ¿Y qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes para que aquel conozca del Señor? Para que aquel pueda ser espiritual y salga
que a veces tenemos vecinos y no conocen que hay en esta casa hay un lavado con la sangre. Porque no podemos decir que un Cristo te ama, un Dios te bendiga. Aleluya. La iglesia de los Corintios tenía este problema. Eran creyentes carnales. Tenían la advertencia que ya le habían visto carnales, bendito sea el Señor. Y Dios los destruyó del pecado. Y deben comprender que es imposible participar de las cosas del Señor y la de Satanás al mismo tiempo. Porque lo que elaboramos en entidades que no conocen del Señor, tenemos amistades, tenemos amigos, tenemos colaboradores, tenemos personas que no conocen del Señor. Y te invitan a sitios que tú tienes que compartir con ellos, porque es tu obligación hacerlo. Pero ojo con lo que tú haces. Ojo con lo que te pueda llegar. Mantén tu posición. Mantén tu fe. Mantén tu postura. Bendito sea el Señor. Sepa lo que quieran hacer con usted. Y no permita nunca que el enemigo entre a su terreno. Llévalo tú al suyo. En el nombre de Jesús. Porque nosotros somos más. No es que te va a poner guapo, no es que te va a poner el cuerpo y va a entrar a una taberna porque Dios te sacó de ahí. Y tú entiendes que tú puedes. Conoce el enemigo y conoce tu debilidad y tú entiendes que eres débil. A mí no me da gripe. Yo no sé por qué. Yo no tengo miedo en trabajar con mi esposo porque él tiene una fuerte gripe. Él tiene temor de que esa gripe a mí le contagie porque él entiende que es fuerte. Pero a mí no me da gripe porque no sé. No sé. Por lo tanto, puedo trabajar con cualquiera que tenga una gripe que no se me va a fijar. Pero yo me conozco. En esa misma forma, tú tienes que entender tu debilidad. De lo que te pueda pasar de la espiritualidad en Dios. De lo que el mundo nosotros éramos, nosotros venimos igual. Hermano, de lo que nosotros éramos en el mundo, nosotros venimos igual al espiritual. Si éramos lentos, somos lentos para cantar un coro. Si somos fuertes que lo digamos, somos fuertes espirituales. Nuestra forma física no cambia, nuestra actitud no cambia. Ahora somos diferentes porque tenemos el perfume del Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que tú hacías, pues tú lo vas a traer, lo vas a convertir a Cristo. Y va a ser igual. Eso pasa en este camino. Y era la lucha que tenía el hermano Pablo en los Corintios. Como ellos, siendo servidores de la palabra, como él les sembró la palabra, como él les dio las instrucciones para que permanezcan. Y estaban ciegos de ceguera espiritual. Porque entendían que servirle a Cristo era venir acá, pero cuando salían era tener otra forma. Mentira del diablo, el Señor lo reprenda en el nombre del Señor. Tú tienes que ser diferente. Tú tienes que proclamar la diferencia en tu vida, en mi vida. Y hacer saber lo que es el Espíritu Santo de cada uno de nosotros. ¿Cómo se llega a ser hombre o mujer espiritual? Con eso se termino, amigo que está aquí en esta tarde. Igual aprecio en gran manera que lo haya tenido en cuenta. ¿Cómo se llega a ser un hombre o una mujer espiritual? Al aceptar por fe la salvación provista por medio de Cristo. La persona es regenerada. El Espíritu Santo sella ese ser humano, bendito sea el Señor, y le imparte una nueva naturaleza por la infusión divina, bendito sea el Señor. Esa persona nace de nuevo, gloria a Dios, se renueva, es una nueva criatura y recibe la justicia de Dios mediante la fe en Cristo. No somos menos, pero somos más. Para nosotros es sumamente importante que aquel que no conozca de Cristo salga de lo que es natural y venga a lo espiritual. Y de que nosotros, que estamos batallando con nuestra carne, te diga el Señor cada día firmeza
en nuestra vida, en nuestro mundo, en todo lo que hacemos. Cada día pedir a Dios firmeza, cada día pedir a Dios gracia, cada día pedir a Dios sabiduría, para que es natural pueda venir a lo espiritual. Pero que sea en el nombre de Jesús, poniendo sabiduría y poniendo gracia en cada cosita que tú puedas hacer por aquel que no conoce de Dios. Pueblo de Dios, Dios te bendiga. Dios te guarde en el nombre poderoso del Señor. Defiende a tu Cristo a lo que sea. Estudia la palabra, ora, habla con Dios, arrodíllate frente a Él, dígale a Dios, para que te dé entendimiento de aquel fuego tan duro y tan difícil, que es el que nosotros queremos que entiendan, que lo vale más. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Benedice. Amén. Bueno, vamos a cambiar el orden. Vamos a tener una presentación